Jóvenes estudiantes, muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Historia del Perú. Quien les saluda el docente Ronaldo Cotera. Muy bien, el tema que vamos a trabajar es un tema que va a desprenderse de la guerra contra Chile y estamos hablando del combate de Angamos. El combate de Angamos, una fecha muy importante para nuestro país que está muy próximo a celebrarse, que es el 8 de octubre. ¿Por qué es tan importante hablar de este combate? Hay que señalar que el combate de Angamos es tan importante porque es el día en que se vamos a perder nosotros a nuestra mejor embarcación, que vendría a ser el Huáscar. Pero hay que tener como antecedentes algunos datos. Si bien el monitor Huáscar no fue la única nave peruana durante la guerra contra Chile entre 1879 y 1883, y la campaña naval no va a culminar con su captura, su presencia va a ser fundamental debido al liderazgo que va a tener esta embarcación, debido a que mientras este barco fue capitaneado por Miguel Grau Seminario, va a mantener a raya a las fuerzas chilenas, es decir, como que va a decir, eh, nosotros de alguna u otra forma era nuestra mejor embarcación, que básicamente pues frenaba, ¿no?, las pretensiones de desembarcar en el territorio peruano por parte de los chilenos y de esa forma dar inicio a la campaña terrestre, cuya primera fase fueron las campañas de Tarapacá, de Tacna y Arica, que bueno, eso lo vamos a estar detallando en un apartado muy diferente, pero es importante conocer que justamente el combate de Engamos o la campaña marítima en su totalidad nos va a permitir eh, contextualizar un poco más cómo el Perú se va pues a enfrentar pese a las precariedades y a las falencias en las que se encontraba. Hay que iniciar qué naves defendían nuestro litoral, es decir, qué naves en ese entonces, en el combate de Angamos, estaban defendiendo al Perú. Recordemos que en la clase pasada habíamos hablado que ya habíamos perdido al barco principal, la fragata Independencia, ¿no? En el combate de Punta Gruesa, el 21 de mayo de 1879. Recordemos que la fragata Independencia pues había sido persiguiendo a una embarcación chilena, pues va en una especie de, se va a hundir solo, ¿no? Entonces, sin embargo, nos quedaron todavía el monitor Huáscar, la corbeta Unión, la cañonera Pilcomayo y el monitor Manco Cápac. Entonces, hasta ese momento eran estas embarcaciones las que el Perú tenía pues para defender nuestro territorio, que básicamente va a defender el puerto de Arica a cargo del monitor Atahualpa, como batería flotante en el Callao por la imposibilidad de transportarlo al sur, y las transportes Limeña y Oroya, Taslimán, Chalaco y Rímac. Este último, el Rímac, ¿no?, va a ser capturado va a ser capturado por los chilenos, eh, por el Huáscar y la Unión. Entonces, ese era el contexto en el cual se encontraba la flota peruana para enfrentarse a la siguiente batalla, que es el combate de Engamos. Aquí, por ejemplo, vemos lo que viene a ser el monitor Huáscar con pabellón peruano en 1879. Hay que señalar algunos datos muy esenciales. De todas estas naves, ¿no?, la única que podía enfrentarse en cierta medida a las chilenas era el Huáscar, era la embarcación el Huáscar. Sin embargo, debido a su menor potencia de fuego y a su blindaje, era una nave bastante inferior a los dos principales barcos de Chile, que vienen a ser las fragatas gemelas de Blanco Encalada y el Cochrane, ¿no? Que, como yo lo señalé en la clase pasada, las embarcaciones chilenas pues estaban sumamente preparadas y mejor equipadas que, ¿no?, que el de nosotros.
Ahora, hay que tener en cuenta que además la Armada chilena contaba con más barcos de guerra y transportes artillados que el Perú, ¿no? Entonces, por eso es que señalaba, pese a las falencias y a las debilidades que el Perú pudo haber tenido, hizo frente a Chile, ¿no? Con los recursos que tenía al alcance. Ahora, a todo lo anterior se va a sumar el Ejército Expedicionario Chileno, una fuerza que va a contar con tropas más numerosas y mejor equipadas que el ejército del Perú y Bolivia. Este ejército chileno, acantonado desde febrero de 1879 en el litoral boliviano, que ya había sido ocupado, se encontraba pues a la espera de una sola cosa para poder invadir el Perú, es decir, la caída del monitor Huáscar. Es decir, que el monitor Huáscar cae y se da pues lo que se conoce como la campaña terrestre, que lo estaremos señalando en una oportunidad diferente. Hay que señalar que acompañado de la corbeta Unión, el Huáscar se había dedicado a hostigar puestos enemigos, donde capturó barcos chilenos, cortar comunicaciones, escoltar a los transportes que llevaban tropas a los departamentos del sur y sobre todo dar tiempo a que las fuerzas aliadas del Perú y Bolivia organizaran la defensa de los territorios salitreros. Entonces, ese era el contexto en el cual se encontraba el Perú frente a la situación de desventaja, frente a la situación de no poder hacer nada. Ahora, debemos tener en cuenta que entre los episodios más destacados del Huáscar destacan o va a destacar el hundimiento de la corbeta chilena Esmeralda, como ya lo vimos en la clase pasada. Habíamos visto que en el combate de Iquique, el 21 de mayo de 1879, se había dado justamente este hundimiento, ¿no? Y que justamente por ese motivo Miguel Grau es condecorado y es reconocido como el Caballero de los Mares. Ahora, hay que tener en cuenta que la captura del transporte chileno, el RIMAC, ¿no? El 23 de julio de ese mismo año, va a permitir que el RIMAC vaya a conducir al Perú más soldados, ¿no? Entonces vamos a ver que aproximadamente entre 258 hombres y 215 caballos del regimiento de caballería, carabineros de Yungay, además de la gran cantidad de carbón, armamento, proyectiles y pertrechos de guerra, esta captura, esta captura va a implicar una crisis política en Chile, ya que van a haber una serie de cambios dentro del gabinete chileno, ¿no? Donde va a renunciar, por ejemplo, el comandante general de la Marina y el intendente general del Ejército y Armada chilena. Es decir, que a consecuencia del hundimiento de la embarcación Esmeralda, los chilenos no tenían mucha esperanza contra los peruanos, ¿no? O contra la alianza de Perú y Bolivia. Básicamente eran los peruanos los que luchaban casi solos. Ahora, a fin de culminar con las incursiones del Huáscar, el alto mando chileno va a elaborar un plan. Resolvieron dividir su escuadra naval en dos divisiones para acercar al monitor peruano. La primera división estaba al mando del comandante en jefe de la escuadra chilena, Galvarino Riveros, que estaba conformada por los siguientes buques. La fragata blindada Blanco Encalada, que estaba capitaneada por el propio Riveros, ¿no? La goleta de Covadonga, que había derrotado a la fragata peruana Independencia en Punta Gruesa, y el transporte Matías Cousiño, que solo transportaba carbón. Por su parte, la segunda división, al mando del capitán de la fragata Juan José Latorre, estaba conformada por los siguientes buques: la fragata blindada de Cochrane, capitaneada por Latorre, la corbeta de Higgins y el transporte de artillado Loa. Ahora, hay que señalar dónde se lleva a cabo el combate de Engamos. Aquí podemos apreciar lo que viene a ser el combate, digamos, netamente. Aquí vemos el mar y aquí vemos en Antofagasta, ¿no? Entonces va a ser justamente en el punto donde nosotros estamos señalando con la flechita, es donde se va a llevar a cabo este combate
marítimo, ¿no? Por así decirlo. Ahora, hay que señalar que durante las primeras horas del miércoles del 8 de octubre de 1879, a la altura de la península de Mejillones, el monitor Huarcas y la corbeta Unión fueron detectados por la primera división chilena, dado que los proyectiles del Huáscar y la Unión no podían atravesar el blindaje de la fragata Blanco Encalada, emprendieron la retirada, ¿no? Rumbo al norte, siendo perseguidos pues por las naves chilenas, a los que lograron sacar distancia. Entonces, aquí vemos en la punta de Angamos, ¿no? Es ahí donde van a ser detectados. Entonces, la fragata chilena va a ir pues en busca de las dos embarcaciones, ¿no? Que vienen a ser el Huáscar y la Corbeta, ¿no? Entonces, en ese tramo, lo que vamos a observar es que la Corbeta Unión, de acuerdo con la orden que tenía, pues, de evadir combate y gracias a su mayor andar, logró alcanzar la velocidad necesaria para retirarse de la escena. Es decir, que la embarcación, la Corbeta Unión, era mucho más veloz y gracias a esa velocidad que va a tener, va a lograr pues alejarse mucho más rápido. De este modo, escapa pues siendo perseguida pues por el transporte artillado Lau y la corbeta de Higgins. El Lau va a lograr ponerse al lado de la Unión en más de una ocasión y el barco peruano pues podría haberse enfrentado a este barco. Sin embargo, no lo hizo, porque al hacerlo hubiera implicado que sea alcanzada por la embarcación Higgins, corriendo el riesgo de enfrentarse a dos embarcaciones enemigas y ser derrotada. Entonces, la estrategia peruana fue justamente solamente salir porque la intención no era luchar, ¿no? Por su parte, Miguel Grau vio que el combate era inevitable, ¿no? Y va a ordenar los cañones de la torreta giratoria que disparasen contra el Cochrane, ¿no? Dos de estos disparos acertaron en la nave chilena sin perforar su blindaje y pocos minutos después la fragata chilena va a contestar. El primer disparo no va a acertar en el Huáscar, pero ajustó su puntería y volvió a intentar. Y esta vez, pues, es decir, en el segundo intento, los daños al monitor peruano fueron muy importantes, debido a que una bomba va a penetrar en la torreta giratoria, dejando fuera de combate a 12 hombres. Es así que 10 de estos murieron con la explosión e inutilizando uno de dos cañones. Otra va a penetrar en la línea de flotación, afectando las cadenas de dirección del timón y dejando el barco sin gobierno durante unos momentos. Ahora, 10 minutos después, el Cochrane va a realizar su cuarto disparo, que fue fatal. El proyectil dio en la torre del mando, haciendo volar en pedazos a Grau y matando a su ayudante de aquel entonces, Diego Ferre, ¿no? Que eran aproximadamente pues 10 de la mañana, ¿no? Donde Miguel Grau solamente pues quedó un pie y unos dientes incrustados en la madera de aquel compartimiento. 11 años más tarde, estos restos pues van a ser repatriados, ¿no? A nuestra patria. Tras la pérdida del contraalmirante Grau, los tiros del Cochrane fue acortando distancia, se hicieron aún más certeros y mortíferos. Sus proyectiles, por ejemplo, los Palliser, atravesaban pues el casco del Huáscar, causando grave daño en la tripulación y en la maquinaria. Ahora, lo que vamos a ver es que todos los oficiales que sucedieron pues a Grau fueron cayendo en cumplimiento de su deber, ¿no? Cabe destacar que Elías Aguirre va a intentar espolonear al Cochrane, es decir, chocar la punta del Huáscar con el barco enemigo a fin de que ambos se hundiesen, ¿no? Del mismo modo que se había hecho pues con la corbeta chilena Esmeralda en el combate de Iquique. El Huáscar va a fallar por escasos metros y Elías pues cayó en el combate, ¿no? Entonces va a asumir el mando José Mellington Rodríguez debido a que Mellington Carvajal estaba herido por una granada. Hay que señalar que este tercer oficial, Mellington Carvajal,
va a fallecer por un proyectil del Blanco Encalada que le va a arrancar la cabeza al asomarse por la tornera, ¿no? Es decir, por la abertura. Por la abertura superior de la torreta giratoria del Huáscar, acción que era necesaria para dirigir a los artilleros. Ahora, por otra parte, lo que hay que observar es que los fusileros de mástiles de Cochrane mataron pues a los marineros o a los marinos peruanos que manejaban las ametralladoras de Gleiting, como la cofa de Huáscar, ¿no? Donde la cofa pues es básicamente la plataforma donde está ubicada en lo alto de los mástiles de los barcos, siendo que los blindados chilenos eran pues más altos, sus fofas se encontraban pues por encima las del Huáscar. Aquí, por ejemplo, en esta imagen podemos reflejar lo que viene a ser la captura del Huáscar por el Blanco Encalada y el Cochrane, ¿no? Entonces vemos ahí lo que viene a ser el Huáscar, ¿no? Una embarcación muy pequeña, pero que pudo dar batalla frente pues, a estas embarcaciones que para aquella época eran las mejores de su generación, ¿no? Que estamos hablando de el Blanco Encalada y el Cochrane. Ahora, hay que señalar que la maniobra, debido pues a los daños ocasionados en las cadenas del timón y a la desviación de su espolón, la punta de hierro que estaba ubicada en la proa del barco, el Huáscar va a comenzar a girar hacia estribor, es decir, hacia la derecha. Mientras tanto, sus ingenieros intentaban de alguna u otra forma, ¿no?, reparar las averías para recuperar la dirección del barco, ¿no? Al tiempo que el Cochrane continuaba disparando desde atrás a poca distancia. Hay que señalar que este movimiento circular, que es bastante involuntario, va a dirigir al Huáscar directamente hacia el Blanco Encalada, que se va a incorporar al combate, ¿no? Entonces, de esa forma van a encorralar, ¿no? O van a encerrar, por así decirlo, ¿no? Al Huáscar. Fue en ese momento que ambos blindados chilenos pudieron, pues, colisionar en su persecución del Huáscar, teniendo que hacer maniobras para evitar ese riesgo, ¿no? Esto permitió, pues, que el Huáscar permitió al Huáscar alejarse de ambas fragatas. Sin embargo, ya su andar pues era muy lento y los daños que había recibido van a impedir que avance o llegue mucho, o llegue a más tiempo. Ahora, lo que vamos a observar es que cabe agregar que la corbeta Covadonga también alcanzó al Huáscar, llegando a realizar un solo tiro simbólico. Ahora, tras la muerte de sus principales oficiales, el comando del Huáscar cayó en manos del teniente primero Pedro Garezón, que apenas tenía 28 años. Ahora, él tenía conocimiento, ¿no?, de que era inminente la captura del monitor y que no había posibilidades de causar daños a las naves enemigas. Garezón dio la orden de hundir el Huáscar a fin de evitar que sea capturado por los chilenos. Por otra parte, aquí vamos a encontrar a un personaje que es Samuel McHoman, ¿no? Samuel McHoman era el jefe de máquinas del monitor Huáscar. Él se le va a ordenar que abriera pues las válvulas del monitor para echarlo a pique, es decir, que se hundiese. Sin embargo, se trataba pues de un proceso lento, lo cual permitió a los chilenos alcanzar al monitor y soltar lanchas con marinos para que lo acorralara, ¿no? Y de esa forma pues evitaron el hundimiento y capturaron al Huáscar, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, viene a ser el monitor Huáscar en la actualidad, ¿no? Actualmente que está en el Museo Flotante de Talcahuano, en Chile, ¿no? Es decir, que los chilenos tienen pues como un trofeo de guerra a nuestro monitor. Habíamos finalmente para señalar pues que el combate había durado pues alrededor de 1 hora y media, culminado a las 10:55 de aquella triste mañana de octubre, del 9 de octubre de 1879. Tras su captura se hizo pues, se hizo en el Huáscar la bandera chilena y se condujo el barco capturado a Antofagasta. Hay que señalar que el Huáscar fue reparado y va a ser utilizado en contra del Perú más adelante. El Cochrane, por otra parte, solo recibió 5 tiros, uno de ellos disparados por error desde el Blanco Encalada,
¿no? De acuerdo con La Torre, el comandante del Cochrane, su cámara estaba toda hecho pedazos por la bala del blanco que se había encerrado, que había arreado el blanco, ¿no? Su barco solo pues tuvo un muerto y unos pocos heridos, a diferencia de que el Huáscar va a tener pues una dotación de 204 tripulantes, tuvo 33 muertos, 24 heridos y 3 heridos leves. Una vez muerto Grau y capturado el Huáscar, los chilenos pudieron emprender la invasión del Perú. Es así como el 19 de octubre de ese mismo año, se comenzó pues el embarque de todo su ejército expedicionario hacia lo que viene a ser, ¿no? La campaña terrestre. Entonces, de esta forma, nosotros cerramos lo que viene a ser la campaña marítima, cerrando pues esta brecha y viendo cómo heroicamente nuestros, nuestros héroes lucharon en este combate. Y justamente por eso es que cada 8 de octubre se celebra justamente la pérdida del Huáscar y la pérdida de un gran héroe que fue Miguel Grau Seminario. Hasta aquí la clase del día de hoy, espero que les haya gustado, nos volveremos a encontrar el día de mañana.